Los sueños de Heavenly. Saga Castile 1, Virginia Cleo Andrews. Primera parte. En los Willys. Capítulo 9. Regalo de Navidad. Tuve la impresión de que Tom y yo habríamos podido recorrer 150 kilómetros en un día soleado en menos tiempo del que tardamos en arrastrarnos, aquella víspera de Navidad, hasta la caseta que teníamos para ahumar la carne, sosteniéndonos mutuamente mientras el viento aullaba en nuestros oídos y nos arrojaba nieve a la cara hasta casi cegarnos. Pero, cuando volvimos, llevábamos en los bolsillos una docena de las mejores tallas en madera del abuelo. Hacía tanto tiempo que estaban en la caseta que él no las echaría en falta. El alivio de sentir el porche debajo de mis pies me permitió abrir los ojos por primera vez y ver lo blanco que era nuestro mundo, no a causa de la nieve recién caída, sino de la vieja que el viento había acumulado alrededor de nuestra cabaña. Tom empujó con fuerza para abrir la puerta, me dio un empellón para que entrase y me siguió rápidamente. De momento, al entrar tambaleándome, no pude enfocar mis ojos. Tanto pesaban mis párpados con la nieve congelada en mis pestañas. Fanny estaba chillando y había allí otros muchos ruidos. Sorprendida, miré a mi alrededor y me quedé petrificada por la impresión, aunque enseguida sentí renacer mi esperanza. Papá había venido a pasar el día de Navidad con nosotros. Por fin habían sido escuchadas nuestras oraciones. Él estaba de pie, en la habitación débilmente iluminada, mirando al lugar donde Keith y nuestra Jane estaban acurrucados juntos para darse calor. Dormían a pesar de los saltos y de los gritos de Fanny, y también dormía el abuelo en su mecedora. Papá no pareció oír a Tom ni a mí cuando nos deslizamos sin ruido en la estancia, manteniéndonos apartados de él lo más posible. Algo en su actitud, en su manera de mirar a los dos pequeños, me había puesto en guardia. «Papá», exclamó Tom alegremente, «has vuelto a nuestro hogar». Papá se volvió hacia él con rostro inexpresivo, como si no reconociese al robusto y pelirrojo muchacho. «He vuelto para traeros un regalo de Navidad», dijo en tono apagado y sin la menor alegría en sus ojos. «Papá, ¿dónde has estado?», preguntó Tom. Mientras yo me echaba atrás y rehusaba saludar a papá, lo mismo que él rehuía mirar en mi dirección y darse por enterado de mi presencia. «Eso no es de tu incumbencia», fue cuanto dijo antes de dejarse caer al suelo, junto a la mecedora del abuelo. Entonces este se despertó lo bastante para sonreír débilmente a su hijo, y al cabo de un momento ambos estaban roncando. Sobre la mesa había bolsas, sacos y cajas de comida. Podríamos alimentarnos de nuevo, y solo cuando me hube acostado aquella noche, me pregunté qué sería el regalo maravilloso que papá nos había traído y que debía ser tan voluminoso que no había podido entrarlo en casa. ¿Vestidos? ¿Juguetes? Él nunca nos traía juguetes. Sin embargo, yo esperaba todo aquello con afán. Al día siguiente era Navidad. «Gracias, Dios mío», murmuré llena de gratitud y me levanté para rezar de rodillas junto a la cama. «Tú lo has traído a casa en el momento oportuno». La mañana del día de Navidad estaba yo cociendo unas setas que Tom había encontrado el día anterior en un barranco poco profundo del bosque, cuando papá se levantó del suelo, salió un momento para ir al retrete y entró de nuevo. Iba sin afeitar y tenía mal aspecto. Levantó a nuestra Jane y a Keith de su caliente y cómoda cama. Los sostuvo sin esfuerzo en sus vigorosos brazos, mirándoles con afecto, mientras ellos lo observaban con los ojos muy abiertos y un poco asustados, como si ya no lo reconociesen. Eran hijos míos ya, no de él. No los quería tanto como yo, o no los habría dejado tantos días sin comida suficiente. Mordiéndome la lengua por pura fuerza de voluntad, seguí cociendo las setas. Comeríamos huevos como plato extra, pero reservaría el tocino hasta que papá se marchase de nuevo. No le daría ni una fina tajada. «Date prisa con la comida, muchacha», ladró papá. «Hoy tendremos compañía».
¿Compañía? ¿Dónde está el regalo de Navidad?, preguntó Tom, entrando en la cabaña después de haber estado una hora cortando leña. Papá se acercó a la ventana más próxima, sin advertir lo limpia que estaba, y miró al exterior. «Viste a esos dos, deprisa», ordenó sin mirarme, y dejando a nuestra Jane y a Keith en el suelo. ¿Por qué brillaban sus ojos de ese modo? ¿Quién iba a venir? ¿Sara? Podía ser Sara. ¿Era este nuestro regalo? Sería maravilloso, maravilloso. Nuestra Jane y Keith corrieron hacia mí, como si yo representase su madre, su seguridad, sus esperanzas y sus sueños. Les lavé la cara con bastante rapidez. Después, les puse sus mejores vestidos, aunque eran bastante humildes. A partir de ese momento, la vida sería mejor, pensé. Todavía conservaba el optimismo infantil que se niega a desaparecer durante el día. Me aferraba con fuerza a la esperanza. A pesar de lo que veía en los ojos de papá, percibía en el ambiente y sentía en mis huesos. Algo malo. Aquellos ojos fríos y duros miraron brevemente en mi dirección antes de posarse en Tom y en Fanny, y por último, en Keith y nuestra Jane. Entre sus 5 hijos, Tom era el preferido, y después, Fanny. «Ven aquí, querida», dijo a esta con una dulce sonrisa. «¿Quieres darle otro abrazo a tu papá?». Fanny se echó a reír. Estaba dispuesta a sonreír y abrazar a cualquiera que advirtiese su presencia. «Papá, he rezado cada noche y cada día para que volvieras. Te he añorado tanto». Hizo un mohín con el gordezuelo labio inferior y le preguntó dónde había estado. Oí que se detenía un coche delante de la cabaña. Me acerqué a la ventana y vi en el automóvil a un hombre corpulento y a su esposa que, al parecer, esperaban una señal de papá. Miré a este y estuve segura de que le costaba trabajo tomar alguna decisión cuando levantó a Fanny, la sentó sobre sus rodillas y acarició sus negros y largos cabellos. «Ahora, hijos míos, tendréis que enfrentaros con unos hechos que os parecerán duros», empezó a decir con voz ronca y brusca y ojos dolientes. «Vuestra mamá no volverá jamás. La gente de la montaña es así. Cuando toman una resolución, actúan inmediatamente y nada, salvo la muerte, puede hacerles desistir. Ella no volverá. Y lo que es más, yo no quiero volver a verla. Si asomase la cabeza por aquí, cogería mi escopeta y se la volaría». No sonrió para mostrarnos que no lo decía en broma. Todos nosotros guardamos silencio. «Bueno, he conocido a una pareja buena y rica que no puede tener hijos, y desean tanto ser padres que están dispuestos a pagar buen dinero para obtener lo que quieren. Un niño pequeño. Por consiguiente, tiene que ser Keith o nuestra Jane. Ahora, no chilléis ni digáis que no, porque tiene que hacerse. Si queréis verles crecer sanos y vigorosos, y que tengan cosas buenas que yo no puedo darles, mantened cerrado el pico y dejad que esa pareja elija». Me quedé helada. Todas las esperanzas que había concebido se las llevó el crudo viento, cuando supe lo que papá se disponía a hacer. Papá era papá, y nunca cambiaría. Era un castil malvado, vil, corrompido y borracho. Un hombre sin alma ni corazón, ni siquiera para los suyos. Es el mejor regalo de Navidad que puedo hacer a Keith o a nuestra Jane, y no debéis gritar ni llorar y echarlo todo a perder. Pensáis que no os quiero, pero no es así. Pensáis que no me ha preocupado lo que pasa en esta cabaña, pero no es así. He estado enfermo por dentro y enfermo por fuera, tratando de encontrar una manera de salvaros a todos. Y una noche oscura, cuando estaba más desesperado que un perro callejero muerto de hambre, la encontré. Dirigió una mirada cariñosa a Fanny y otra a Tom, a Keith y a nuestra Jane, pero a mí ni tan siquiera me miró. «Se lo he dicho ya a vuestro abuelo. Él piensa que es una buena solución». Fanny bajó despacio de las rodillas de papá y retrocedió hacia donde yo estaba sosteniendo a nuestra Jane, mientras Tom apoyaba ambas manos en los estrechos y frágiles hombros de Keith. «Papá», dijo Fanny pálida y preocupada por una vez, «¿qué piensas hacer?».
Papá sonrió de nuevo con zalamería. Yo pensé que parecía excepcionalmente astuto. Empecé a pensar en lo mucho que están dispuestos a pagar los ricos por obtener lo que desean. Yo tenía más hijos de los que podía mantener. Algunos querían hijos y no podían tenerlos. Allí hay mucha gente rica que desea algo que yo tengo en abundancia. Por consiguiente decidí vender. Papá, dijo con voz fuerte Tom, echándose a temblar. No lo dirás en serio, ¿verdad? Cierra el pico, muchacho. Le amonestó papá, con voz grave e intensa. No bromeo. Hablo completamente en serio. He resuelto que esto es lo mejor. La única solución. Al menos uno de vosotros se salvará de morir de hambre. ¿Era este nuestro regalo de Navidad? Vender a Keith o a nuestra Jane. Sentí náuseas. Estreché a nuestra Jane con más fuerza sobre el pecho y hundí la cara en sus suaves y rizados cabellos. Papá se dirigió a la puerta e invitó a entrar a la pareja del automóvil negro. Entró una señora gorda con zapatos de charol de tacón alto, seguida de un hombre todavía más gordo. Ambos llevaban gruesos abrigos con cuello de piel y guantes, y en sus rostros se dibujaban amplias sonrisas satisfechas que pronto se desvanecieron al ver la hostilidad en nuestras caras. Después miraron con lentitud a su alrededor, observando horrorizados nuestra pobreza. No había árbol de Navidad, ni regalos, ni adornos, ni paquetes desparramados en el suelo. Nada que indicase que fuese un día distinto de todos los demás que teníamos que pasar sufriendo. Y allí estaba papá, tratando de vender a sus propios hijos. Algo increíble, decían los ojos expresivos e impresionados de aquella gente de la ciudad. «Oh, Lester», exclamó la mujer gorda, que era bastante bonita, poniéndose de rodillas e intentando atraer a Keith sobre su enorme pecho. ¿Oíste lo que dijo él cuando subíamos la escalera? No podemos dejar que esta querida y preciosa criatura se muera de hambre. Mira qué ojos tan grandes y tan bonitos tiene, qué cabellos tan finos y sedosos, y va muy limpio. Tiene un aspecto muy dulce, y aquella pequeñita que lleva en brazos la chica mayor es encantadora. ¿No te parece, Lester? Yo solo podía sentir pánico. Oh, ¿por qué los había bañado y les había lavado los cabellos el día anterior? ¿Por qué no estaban sucios para que ellos no los quisieran? Sollocé y estreché más fuerte a nuestra Jane, que se aferraba a mí, temblando de miedo. Tal vez nuestra Jane o Keith estarían mejor, pero ¿y yo? Eran míos, no de ella. Ella no había estado con ellos todas las noches, ni los había paseado, ni los había alimentado a cucharadas, dedicándoles horas y más horas que habría podido pasar jugando fuera de casa. «Marchaos, marchaos», tuve ganas de gritar, pero en vez de esto dije: «Nuestra Jane solo tiene 7 años». Mi voz era ronca, resuelta como estaba a salvar a nuestra Jane de aquella mujer, de aquel hombre. Ni ella ni Keith han estado nunca fuera de casa, continué. No podrían vivir separados. Llorarían y gritarían, y serían siempre desgraciados. 7 años, murmuró la mujer, y pareció contrariada. Pensaba que tenía menos. Yo quería una criatura más pequeña. ¿Puedes creer que tiene 7 años, Lester? ¿Y cuántos tiene el chiquillo? 8, grité. Demasiado viejo para adoptarlo. Y nuestra Jane está delicada, seguí diciendo esperanzada. En realidad nunca ha estado muy bien de salud. Vomita con frecuencia. Pilla todas las enfermedades, siempre está acatarrada y con fiebre. Y así habría continuado, tratando de destruir las oportunidades de nuestra Jane, porque no podía tolerar que se marchase, por su bien o por su mal. Pero papá frunció el ceño y me ordenó que me callase. «Entonces nos llevaremos el chico», dijo el gordo llamado Lester, sacando su abultada cartera de piel. «Yo siempre he deseado un hijo, y este muchacho es un guapo chico, y vale sin duda el precio que usted pide, Mr. Castile. $500, ¿de acuerdo?»
Nuestra Jane empezó a chillar. ¡No! ¡No! ¡No!, gritó a mi oído. Se desprendió de mi estrecho abrazo y corrió a reunirse con Keith, abrazándose a él, y siguió chillando. Unos gritos terribles, que expresaban una angustia que ningún niño debería conocer. Keith vio su dolor, lo compartió y se aferró a su hermanita. Llevada de mi desesperación, proseguí. Keith no les conviene como hijo. Habla poco, le asusta la oscuridad, todo le da miedo. No podría soportar estar lejos de su hermanita. ¿Verdad que no quieres irte, Keith? ¡No quiero irme!, gritó Keith. ¡No, no, no!, gimió nuestra Jane. Oh, Lester, es conmovedor, realmente conmovedor. No podemos separar a esas dos criaturitas. Lester, ¿por qué no nos quedamos con los dos? Podemos hacerlo y si están los dos juntos, no llorarán ni echarán tanto en falta a su familia. Y tú tendrás el hijo que deseas, y yo tendré la hija que siempre he querido, y todos seremos felices. Una familia de 4. Oh, Dios mío. Por tratar de salvar a uno, los perdería a los dos. Pero todavía no había perdido la esperanza, pues Lester vacilaba a pesar de la insistencia de su esposa. Si papá se callase, pero se apresuró a decir, triste y dignamente: esto es lo que yo llamo una mujer de calidad, un corazón de oro, dispuesta a aceptar 2 en vez de 1. Era lo único que faltaba para que Lester tomase una decisión. Sacó unos papeles, le añadió un par de líneas y firmó, y papá se inclinó sobre el documento para estampar laboriosamente su propia firma. Aunque papá parecía tropezar con muchas dificultades para escribir y era extraordinariamente lento, yo sabía que, cuando hubiese terminado, su firma sería hermosa como la que más. Como ocurre en muchas personas ignorantes, las apariencias significaban para papá mucho más que el contenido. Mientras hacían eso, retrocedí hacia la estufa y tomé el pesado atizador de hierro. Lo agarré con ambas manos, lo levanté e hice acopio de valor para gritar a papá: «No hagas eso, papá. Vendrán las autoridades y te meterán en la cárcel si vendes tu propia carne y tu propia sangre. Keith y nuestra Jane no son cerdos o gallinas que puedas vender. Son tus hijos». Papá fue más veloz que Tom, que se aprestaba a protegerme. Torció dolorosamente mi brazo, y para que no me lo fracturase, tuve que soltar el atizador. El hurgón cayó al suelo con estruendo. La mujerona me miró, alarmada. «Mr. Castile, usted nos dijo que había hablado de esto con sus otros hijos, y que estaban de acuerdo, ¿no?» «Sí, claro que estaban de acuerdo», mintió papá. Su atractivo, su aparente sinceridad crearon una impresión sugestionadora de integridad que convenció fácilmente a la pareja. Ya saben ustedes cómo son los jóvenes hoy en día. Acceden a algo y al cabo de un momento se desdicen. En cuanto vean todo lo que compraremos con este dinero, sabrán que mi decisión fue la acertada. «¡No! ¡No!», les gritaba yo mentalmente. «No le crean, es un embustero». Pero me había quedado sin habla, atrapada en el horror de saber que no volvería a ver a mi hermano y a mi hermana pequeños. Así, en un santiamén, Keith y nuestra Jane fueron vendidos como cerdos en el mercado, y el hombre llamado Lester dijo a papá: «Supongo que comprende usted, Mr. Castile, que esta cesión le obliga jurídicamente y que nunca deberá tratar de recobrar a sus 2 hijos en cuanto salgamos de aquí. Soy abogado y, como tal, he redactado un documento en el que se establece que usted sabe perfectamente lo que hace y las consecuencias de este acto, que ha actuado por su libre voluntad, que sin que mediase disputa ni discusión, ni engaño ni coacción, ha accedido a entregarnos sus 2 hijos menores, a mí y a mi esposa, que renuncia de manera irrevocable a volver a verles o a establecer cualquier relación con ellos en el futuro». Grité, diciendo que sin duda papá ignoraba lo que significaba irrevocable. Pero nadie me hizo caso. Solo Tom vino a mi lado y me estrechó en sus brazos.
No pasará nada, Heavenly, murmuró. Después de oír todo eso, papá no lo aceptará. Y por este documento, siguió diciendo el abogado señalando su firma, así como la de él y la de su esposa, nos transmite el derecho a tomar todas las decisiones concernientes al futuro de sus dos hijos, llamados Keith Mark Castile y Jane Ellen Castile, y si, legal o ilegalmente, tratase de quitárnoslos, le pondríamos pleito y tendría que pagar todas las costas judiciales, más todos los gastos de manutención de los niños, mientras hayan estado a nuestro cuidado. Y desde luego, habría otros gastos, como los de médicos y dentistas, pues pensamos llevarles lo antes posible a reconocimiento médico y odontológico. Y también les matricularemos en un colegio, y les compraremos ropa nueva y libros y juguetes, y muebles adecuados para sus habitaciones. Además, tendremos que comprarles otros artículos que ahora no recuerdo. Oh, Dios mío. Papá nunca tendría dinero suficiente para recobrar a mis hermanos. Aunque viviese 1000 años, lo comprendo perfectamente, dijo papá, sin parecer preocuparse en absoluto. Esa es una de las razones por las que hago esto. Nuestra Jane necesita asistencia médica, y tal vez Keith también. Aunque mi hija mayor sea un poco emotiva, ha dicho la verdad. Por lo tanto, saben ustedes exactamente lo que se llevan. Una criaturita dulce y encantadora que pronto se pondrá bien. Canturreó la señora gorda, que agarraba con fuerza el bracito de nuestra Jane para impedir que se soltase y corriese de nuevo hacia mí. Y un chiquillo maravilloso, añadió. Acarició la cabeza de Keith, que como siempre, se mantenía lo más cerca posible de nuestra Jane, asiéndole la mano. Si ella no escapaba, tampoco él lo haría. Yo estaba llorando. Perdía al hermano y a la hermana a quienes había ayudado a criar. Todos los recuerdos de cómo eran y cómo se comportaban en su primerísima infancia, cuando andaban a gatas, acudieron en tropel a mi memoria, haciéndome verter más lágrimas. Desfilaron visiones detrás de mis ojos, todos nosotros enseñando a caminar a nuestra Jane en la montaña, y qué graciosa estaba sobre sus piernas arqueadas y sus piececitos, moviendo los brazos para conservar el equilibrio. Tom y yo guiando también los primeros pasos inseguros de Keith. Yo misma, enseñándoles a hablar con claridad y corrección, y Fanny siempre celosa porque me querían más a mí y a Tom en segundo lugar. Yo me había quedado muda, helada por la mirada autoritaria que me lanzó papá, ordenándome que no volviese a hablar mientras él se embolsaba más dinero del que había tenido jamás en su vida. $1000. La excitación ponía en sus ojos negros un brillo de carbones encendidos. «Empieza a llover, Fanny», dijo papá, mostrando vivo interés por aquellas dos personas envueltas en ricas ropas de abrigo, cuando no había mostrado ninguno por nosotros. «Busca aquel viejo paraguas que guardamos en alguna parte para que la señora no se estropee su elegante peinado». Cogió en brazos a Keith y a nuestra Jane, les ordenó que dejasen de chillar y yo corrí en busca de una colcha para envolverlos. Volví trayendo la mejor que teníamos, tejida a mano años atrás por la abuelita. «No tienen abrigo, ni sombrero, ni botas, ni nada», dije en tono apremiante a la dama. «Sean buenos con ellos, por favor. Deles mucho zumo de naranja y de otras frutas. Y carne, sobre todo carne roja. A nuestra Jane le gusta mucho la fruta y come poco de todo lo demás. Pero Keith tiene mucho apetito, aunque se enfría a menudo. Y ambos tienen pesadillas, por lo que conviene dejar una lucecita encendida para que no tengan miedo estando a oscuras». «Cállate», silbó de nuevo papá. «No te preocupes, pequeña. Seré buena con tu hermano y tu hermana», me tranquilizó la dama con amabilidad, acariciando ligeramente mi mejilla y compadeciéndome. «Eres una buena chica, pareces una madrecita, pero no debes temer por estos dos niños. Yo no soy cruel y tampoco lo es mi marido. Seremos cariñosos con ellos, los vestiremos bien y esta mañana de Navidad encontrarán en nuestra casa todo lo que puedan desear. No sabíamos si nos llevaríamos el niño o la niña, por consiguiente compramos cosas que pudiesen servir para los dos, un caballito de balancín, un triciclo, una casa de muñecas,
muchos camiones y automóviles de juguete y vestidos, no lo bastante para dos, pero podrán compartirlo hasta que volvamos a ir de compras. Y lo haremos mañana mismo, y adquiriremos todo lo que puedan necesitar. Ya ves que debes estar tranquila, querida. No llores. No te preocupes. Nos esforzaremos en ser unos padres maravillosos, ¿verdad, Lester? Sí, dijo brevemente su marido, deseoso de marcharse. Pongámonos en marcha, querida. Se está haciendo tarde y el trayecto es largo. Papá entregó a nuestra Jane a la mujer, y el hombre cogió en brazos a Keith, que había dejado de resistirse y ahora solo gritaba, igual que nuestra Jane. «Heathcliff, Heathcliff», gimió nuestra Jane, alargando hacia mí sus delicados brazos. «No quiero irme, no quiero». «Date prisa, Lester. No soporto ver llorar a estas criaturitas». Salieron los dos apresuradamente, llevándose los llorosos chiquillos, mientras papá los acompañaba con servil diligencia, sosteniendo el rasgado y viejo paraguas sobre la cabeza de la dama y de nuestra Jane. Me dejé caer en el suelo y sollocé. Tom corrió a una ventana, y a pesar de que no quería mirar, yo me levanté de un salto y me planté a su lado. Entonces, Fanny cayó de rodillas, miró hacia afuera y dijo: «Ojalá me hubiesen elegido a mí. Oh, Dios mío, si yo pudiese tener todas esas cosas en la mañana de Navidad. ¿Por qué no me quisieron a mí en vez de nuestra Jane que no para de llorar? Y Keith no es mucho mejor, y se mea en la cama. ¿Por qué no se lo dijiste, Heaven? ¿Por qué no lo hiciste?» Me enjugué las lágrimas y traté de dominar mis emociones. Intenté convencerme de que en realidad no era tan malo perder a nuestra Jane y a Keith, si iban a tener tantas cosas buenas, naranjas para comer, juguetes para distraerse, y un médico que curaría a nuestra Jane. Entonces corrí a la puerta, salí al porche y grité desesperadamente. En el momento en que el negro automóvil se disponía a arrancar y, sobre todo, «Mándelos a los dos a buenos colegios, por favor». La dama bajó el cristal de la ventanilla y agitó la mano. «No te preocupes, querida», gritó. «Te escribiré de vez en cuando para decirte cómo están, pero sin poner la dirección del remitente. También te enviaré fotografías». Y volvió a subir el cristal, sofocando los fuertes y angustiados gemidos de nuestra Jane y de Keith. Papá ni siquiera se tomó el trabajo de entrar de nuevo en la cabaña para ver lo que pensaban sus hijos del regalo de Navidad que acababa de hacerles. Corrió, como huyendo de mí y de mi mirada acusadora, de mí y de todas las palabras de ira que estaba dispuesta a lanzarle a la cara. Subió de un salto a su vieja camioneta y arrancó, mientras yo pensaba que no tardaría en malgastar sus $1000 en prostitutas, alcohol y juego, y que esa noche, cuando se acostase, no pensaría ni una sola vez en nuestra Jane, en Keith, ni en ninguno de nosotros. Como una bandada de polluelos paralizados por acontecimientos extraños que no podíamos comprender, nos acurrucamos en el interior de la cabaña, mientras el abuelo permanecía sentado en silencio, tallando madera como si nada adverso hubiese ocurrido. Después nos miramos, y al poco rato, incluso Fanny empezó a llorar. Me enlazó con sus brazos y sollozó. «Estarán bien, ¿verdad? Las personas mayores quieren a los niños pequeños, aunque no sean suyos, ¿no crees?» «Sí, claro que sí», dije, tratando de contener mis propias lágrimas y de guardar mi angustia para más tarde, cuando estuviese sola. «Y volveremos a verles. Si la dama nos escribe largamente, sabremos cómo están. Y llegará un día en que nuestra Jane y Keith puedan escribirnos ellos mismos. Y será maravilloso. Será maravilloso». Se me quebró la voz y las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas antes de que consiguiese hacer una pregunta muy importante. «Tom, ¿te has fijado en las placas de matrícula del coche?» «Claro que sí», respondió él con voz ronca. «Maryland. Pero no tuve tiempo de ver los 3 últimos números. Los primeros eran 972. Recuérdalos bien». Tom se fijaba siempre en esas cosas. Yo no lo hacía nunca.
Los pequeños por quienes tanto me había preocupado se habían ido. «Abuelo», dije, todavía con voz ronca, «ahora tenemos sitio para ti en la cama. No está bien ni es higiénico que los viejos duerman con los jóvenes», murmuró el abuelo una y otra vez, temblándole las nudosas manos como si tuviese fiebre. Sus ojos viejos y marchitos me suplicaban comprensión. «Luke es bueno, pequeña. Lo ha hecho por el bien de ellos, aunque tú no lo comprendas. Quiso ayudarles, eso es todo. No pienses mal de tu papá, que siempre ha hecho lo que ha podido». «Abuelo, tú hablarías bien de él hiciese lo que hiciese porque es tu hijo, el único hijo que te queda. Pero de hoy en adelante, no será mi padre. No volveré a llamarle papá. Solo es Luke Castile, un sucio y ruin embustero, y algún día pagará todos los sufrimientos que nos ha causado. Lo odio, abuelo. Lo odio de todo corazón. Le odio tanto que siento náuseas». El pobre y viejo semblante, ya pálido y enfermizo y surcado de 1.000.000 de arrugas, se puso blanco como el papel, y en realidad aquel hombre no era tan viejo. Las sagradas escrituras dicen que honrarás al padre y a la madre. Recuérdalo, pequeña Heaven. ¿Por qué no dicen también que honrarás a los hijos, abuelo? ¿Por qué no lo dicen? Estalló otra tormenta, que se transformó en ventisca. La nieve se acumuló hasta lo alto de nuestras ventanas y cubrió el porche. Incluso cuando Tom salió para quitar a paladas parte de la nieve, la capa de hielo nos impedía ver a través de los ondulados y baratos cristales. Por fortuna, papá había traído comida bastante para que pudiésemos aguantar unos cuantos días. La tristeza imperaba en la cabaña sin los alegres gorjeos de nuestra Jane y el dulce silencio de Keith. Olvidé todos los problemas que me había planteado nuestra Jane, su llanto quejumbroso y aquel tempestuoso estómago tan difícil de satisfacer. Solo recordaba el tierno cuerpecito, la suavidad de su cuello, sobre el que se humedecían sus rizos cuando dormía. Acurrucados los dos en la cama y con los ojos cerrados, parecían dos angelitos. Recordaba a Keith y cómo le gustaba que le meciese para dormirse y que le leyese cuentos, repetidos más de 1000 veces. Sus dulces besos de buenas noches, sus vigorosas piernas. Oía su vocecilla al rezar sus oraciones. Le veía junto a nuestra Jane, ambos de rodillas, descalzos y torciendo los dedos de los pies. Nunca tenían la ropa adecuada para dormir. Sollocé. Me sentí más asqueada, mala, rencorosa, y todo lo que recordaba se convertía para mí en balas de acero, que más pronto o más tarde se clavarían en el hombre que tanto me había quitado. El pobre abuelo pareció haber perdido el don de la palabra. Permanecía tan silencioso como lo había estado cuando vivía la abuelita, y ya no tallaba madera, ni tocaba el violín. Solo contemplaba el espacio y se mecía. Muy de tarde en tarde, murmuraba alguna oración que nunca era escuchada. Todos rezábamos oraciones que nunca eran escuchadas. Cuando yo dormía, soñaba con nuestra Jane y Keith, subiendo al fantástico escenario de lo que yo me imaginaba como la más alegre mañana de Navidad. Los veía envueltos en lindos saltos de cama de franela roja, jugando en un elegante cuarto de estar donde un magnífico árbol de Navidad extendía sus ramas sobre los juguetes y los vestidos nuevos colocados bajo él. Riendo con la silenciosa alegría de los sueños, mis hermanitos menores corrían de un lado a otro abriendo sus regalos, montando en pequeños automóviles, y nuestra Jane era tan pequeña que podía meterse gateando dentro de la casa de muñecas. Había largos calcetines de colores llenos de naranjas, manzanas, caramelos y chicles, y cajas de galletas. Por fin, se servía un banquete en una mesa larga, abierta con un blanco mantel y en la que brillaba el cristal y resplandecía la plata. Un enorme pato dorado llegaba sobre una fuente de plata, rodeado de todas las cosas que habíamos comido aquel día en el restaurante, y se podía ver también un pastel de calabaza tomado de una de las lujosas revistas que yo había hojeado. Oh,
cuántas cosas daba en sueños a nuestra Jane y a Keith. Sin ellos para distraerme, oía más a Fanny, que se quejaba continuamente de no haber sido la elegida para ir con aquella rica pareja elegantemente vestida y que tenía un lujoso automóvil. Si hubiese tenido tiempo de lavarme los cabellos y tomar un baño, tal vez la rica dama me habría elegido a mí y no a nuestra Jane. Dijo por 100ª vez: gastaste toda el agua caliente con ellos, Heaven. Eres una egoísta. Aquellos ricachones no me quisieron porque les parecí desaliñada. ¿Por qué no nos dijo papá que nos preparásemos? Fanny, exclamé perdiendo la paciencia. ¿Qué te pasa? Ir con unos forasteros a los que ni siquiera conoces. Bueno, solo Dios sabe lo que será de... Entonces se me quebró la voz y me eché a llorar. Tom vino a consolarme. Todo irá bien. Realmente parecían personas ricas y amables. Un abogado tiene que ser inteligente. Y piensa una cosa, ¿no habría sido terrible que papá los vendiese a una gente tan pobre como nosotros? Como cabía esperar, el abuelo se puso de parte de su hijo. Luke solo hace lo que cree que es mejor. Y tú contén la lengua, niña. Cuando vuelvas a verle o tu castigo podría ser terrible. Esta no es una casa adecuada para unos niños. Con esos señores estarán mucho mejor. Deja de llorar y acepta lo que no puede cambiarse. La vida es así. Hay que aguantar contra viento y marea. Hubiese debido saber que el abuelo, a semejanza de la abuelita, no me ayudaría nunca en lo tocante a papá. Siempre tendría alguna excusa para explicar el brutal comportamiento de su hijo. Un buen hombre, en el fondo. Debajo de toda su crueldad, era un caballero frustrado porque no podía encontrar el buen camino. Solo un padre podía amar a un monstruo, pensaba yo. Permanecía lo más apartada posible del viejo, que me defraudaba de tantas maneras. ¿Por qué no podía el abuelo ser más enérgico y defender todos nuestros derechos? ¿Por qué no abría la boca silenciosa y empleaba la lengua como era debido? ¿Por qué tomaban todos sus pensamientos la forma de deliciosas figuritas de madera? Habría debido decir a su hijo que no podía vender a sus pequeños. Pero no dijo una palabra, ni una sola palabra. Qué amargura sentía yo al pensar que mi abuelo iba a la iglesia todos los domingos que podía, para cantar y levantarse a rezar oraciones con la cabeza inclinada, y después volvía a una casa donde unos niños pequeños eran azotados, condenados al hambre, maltratados y por último, vendidos. Nos escaparemos, murmuré a Tom cuando Fanny se hubo dormido y el abuelo estaba tumbado en su jergón. Cuando se funda la nieve, antes de que vuelva papá, recogeremos toda nuestra ropa y correremos al encuentro de Miss Deal. Ella habrá regresado ya de Baltimore, tendrá que haber regresado. Nos dirá lo que tenemos que hacer y la manera de recuperar a nuestra Jane y a Keith. Sí, si alguien podía saberlo, Miss Deal era la indicada para decirnos cómo podíamos frustrar los planes de papá e impedir que nos vendiese a todos a personas extrañas. Miss Deal sabía 1000 cosas que papá ignoraría siempre, y tenía buenas relaciones. Nevó durante 3 días sin parar. Entonces, súbitamente, de un modo espectacular, salió el sol de detrás de las nubes. La luz brillante casi nos cegó al abrir Tom la puerta para mirar al exterior. «Ya pasó», murmuró débilmente el abuelo. «Así salva el Señor a los suyos cuando pensamos que no viviremos una hora más». ¿Qué era lo que nos salvaba? No la luz del sol, que solo calentaba un poco. Me volví una vez más hacia la vieja, mellada y destartalada alacena que contenía nuestra mísera reserva de comida. Y una vez más, no había nada que comer salvo las nueces que habíamos cogido en otoño. «A mí me gustan las nueces», dijo alegremente Tom, sentándose a comer 2 de ellas. «Y cuando se haya fundido la nieve lo suficiente, podremos ponernos la ropa que nos abrigue más y escapar». ¿No sería estupendo ir hacia el oeste donde brilla el sol? Llegaríamos a California,
comiendo dátiles y naranjas y bebiendo leche de coco, durmiendo sobre la hierba dorada y contemplando las montañas de oro. ¿Tienen calles de oro en Hollywood?, preguntó Fanny. Supongo que todo es de oro en Hollywood, murmuró Tom, que seguía plantado en la puerta y mirando al exterior. O si no de plata. El abuelo no dijo nada. Vivíamos en un país caprichoso. La primavera podía llegar con la rapidez del rayo y causar no menos estropicios. Días primaverales calentarían la tierra en diciembre, enero y febrero. Embaucarían a las plantas para que floreciesen antes de tiempo y engañarían a los árboles para que echasen hojas. Después, volvería el invierno y helaría las flores y mataría las hojas recién nacidas. Y cuando llegase la verdadera primavera, las plantas y los árboles no repetirían su hazaña porque, habiendo sido engañados una vez, se negarían a serlo de nuevo, al menos ese año. El sol convirtió los montones de nieve en una pasta fangosa que, al derretirse, llenó barrancos, se llevó puentes y borró los senderos en los bosques. Nuestro puente había desaparecido y no teníamos manera de escapar. Cuando Tom volvió a casa, cansado y agotado después de su larga excursión para encontrar una salida, nos informó de la destrucción del puente más cercano. La corriente es rápida y caudalosa. De no ser así, podríamos cruzar a nado. En fin, mañana será otro día. Dejé Jane Eyre, que estaba leyendo por segunda vez. Me planté al lado de Tom y ambos guardamos silencio hasta que Fanny corrió a reunirse con nosotros. «Juremos solemnemente», dijo Tom en voz baja para que el abuelo no lo oyese, «que nos escaparemos a la primera oportunidad, que permaneceremos juntos pase lo que pase, y que seremos uno para todos y todos para uno». Los dos habíamos jurado esto, Heavenly, pero ahora tenemos que incluir a Fanny. Fanny, pon tu mano sobre la mía. Pero ante todo debes pensar de todo corazón que prefieres la muerte a separarte de nosotros. Fanny pareció vacilar, pero después, con una extraña camaradería fraternal, puso su mano sobre la mía, que se apoyaba sobre la de Tom. «Juramos solemnemente», comenzó Tom. «Juramos solemnemente», repetimos Fanny y yo, «que siempre permaneceremos juntos y nos protegeremos mutuamente, en la dicha y en el sufrimiento». Fanny vaciló de nuevo. «¿Por qué tienes que mencionar el sufrimiento? Haces que esto parezca una boda, Tom. Está bien. Pase lo que pase, en los buenos y en los malos tiempos, hasta que nuestra Jane y Keith vuelvan a estar con nosotros. ¿Os parece bien así?» «Muy bien, Tom», dije, y repetí el juramento. Incluso Fanny estaba impresionada y pareció portarse como una verdadera hermana, algo que no había hecho nunca, cuando se arrimó a mí y hablamos de nuestro futuro en un mundo del que nada sabíamos. Incluso nos ayudó, a Tom y a mí, a buscar bayas en el bosque, mientras esperábamos que menguase el caudal del río y fuese reconstruido el puente. «¿Eh?», dijo de pronto Tom horas más tarde. «Acabo de acordarme de una cosa. Hay otro puente a unos 30 kilómetros de aquí, y podemos ir hasta él si nos empeñamos. Pero si hemos de caminar tanto trecho o más, Heavenly, no tendremos bastante con una nuez por barba, estoy seguro. ¿Crees que podríamos hacerlo con 2 nueces cada uno?», le pregunté, pues había guardado un puñado para un caso de emergencia como ese. «Bueno, con toda esta energía, creo que podríamos caminar hasta Florida», dijo Tom, soltando una carcajada, que debe ser un lugar casi tan bueno como California. «Un día volveremos cuando seamos mayores y papá no pueda vendernos». «Está bien, pequeña», murmuró el abuelo, agachando la cabeza para que yo no pudiese ver sus lágrimas. «Pero tened cuidado». «Te quiero, abuelo. Tal vez nunca te lo había dicho y no sé por qué, pero la verdad es que siempre te he querido». Me acerqué más a él para abrazarle y besarle. Olía a viejo, a rancio, y parecía frágil entre mis brazos. No te dejaríamos si tuviésemos otra manera de salir de esta situación, pero hemos de marcharnos y tratar de encontrar un lugar mejor. Él volvió a sonreír entre sus lágrimas, asintió con la cabeza como si me creyese y siguió meciéndose. «Luke volverá pronto con comida», me tranquilizó. «Por consiguiente, no te preocupes. Perdóname si he dicho alguna cosa fea sin querer.
¿Qué cosas feas has dicho? Tronó una voz fuerte en el umbral de la puerta abierta.